El acta de la sesión 13ª ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 14ª ordinaria queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, queridos invitados. Se recibieron los siguientes documentos por la comisión. Un oficio del Ministerio de Salud, quien da respuesta a uno de esta comisión sobre personas que permanecen hospitalizadas en situación de abandono o por problemas sociosanitarios. Sostienen que 1.006 casos activos existen a nivel nacional, principalmente personas mayores de 60 años. Se recibió, presidente, una citación a sesión conjunta de las comisiones de personas mayores y discapacidad de la Cámara y el Senado para el 1 de septiembre de 2026, de 13:30 a 14:50 horas en la sala de sesiones del Senado. Todos los integrantes de esta comisión están citados para ese día, ojo, destinada a conocer el estado de avance en la implementación de la ley 21.545, conocida también como la ley TEA. Esto fue enviado también a cada correo de ustedes, señores parlamentarios. También se recibió, presidente, un oficio del Ministerio de Salud, quien responde también a uno de esta comisión sobre la situación actual del programa de pago de cuidadores de personas con dependencia severa. Informa que su administración, asignación y pago corresponden al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mientras que el sector salud verifica la condición de dependencia severa para efectos de la postulación. Se recibió un oficio del Ministerio de Salud, quien en respuesta también a uno de esta comisión, informa sobre la implementación de la ley TEA, detallando las medidas de atención para personas adultas, avances en atención primaria y especializada, capacitación de equipos y acciones de acompañamiento y prevención del suicidio en personas autistas. Se recibió, señor presidente, también un oficio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, quien remite información correspondiente al segundo trimestre y primer semestre del 2026, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en las glosas presupuestarias. También se recibió una nota del general director de Carabineros, don Marcelo Araya Zapata, que se excusa de asistir a esta sesión por obligaciones profesionales de carácter impostergable. Informa que será representado por el director de Justicia y auditor general, don Jaime Elgueta Burgos, y el jefe del Departamento de Seguimiento y Análisis Legislativo, teniente coronel, don Rogelio Riquena Berendique. Así está, tal día eso. Y, señores diputados, también les voy a hacer llegar ahora mismo un consolidado con el reporte de los 345 municipios a quienes oficiamos, pero el reporte solamente contiene un consolidado, o sea, tiene la respuesta de los municipios que han dado respuesta al mismo hasta la fecha, respecto de la consulta que se les formulara, respecto del cumplimiento de la ley 21.168 sobre derechos y deberes de los pacientes para crear el derecho a una atención y salud preferente y oportuna para las personas mayores. Se recibió también, señor presidente, un oficio del Instituto de Prevención Social, quien en respuesta a una de esta comisión informa sobre las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del pago de pensiones, beneficios y atención a usuarios durante la emergencia climática en la región de Coquimbo, incluyendo atención presencial y en terreno, monitoreo y reprogramación de rutas y pago y activación de protocolos en contingencia. Y finalmente, señor presidente, se recibió una invitación del ministro del Deporte y la presidenta de Olimpiadas Especiales Chile al lanzamiento de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 a realizarse el lunes 24 de agosto a las 11:45 horas en la Plaza de la Constitución. Y esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo podría decir algo respecto de la comisión conjunta. Bueno, se decidió de esa forma desde 1:30, el 1 de septiembre de 1:30 en adelante, a las 2:30, si no mal recuerdo. Creo que es importante que participemos la mayor cantidad de integrantes de esta comisión, así que les quiero pedir que nos acompañen en esa comisión conjunta. Sé que para la gente de regiones, el 1 de septiembre. Para la gente de regiones
principalmente regiones extremas, como el diputado Nahuel Quin, quien le habla, el diputado Di y varios más, es muy complejo llegar el día lunes a esa hora, pero si es que pueden acompañarnos sería muy bueno, a la 1:30 de la tarde. Vamos a dejar los puntos varios para después de esta discusión. Vamos a tener tiempo para que le demos también espacio de salida también a nuestros invitados, porque creo que hay hartas prioridades en el país. Una de estas es este proyecto, pero también tienen que ir a hacer sus principales labores respecto del orden y la seguridad de nuestro país. Así que esta sesión, vamos a comenzar con el orden del día, perdón. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Iniciar la discusión general del proyecto de ley que incorpora a las víctimas de los delitos de estafa y otros engaños como personas de atención prioritaria en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Boletín 18.511-07 de autoría de los parlamentarios Valentina Cáceres, Jorge Guzmán, Eileen Urqueta, Tatiana Urrutia y César Valenzuela. Como invitados habíamos invitado al ministro de Seguridad Pública, señor Martín Arrau, al general director de Carabineros, señor Marcelo Araya Zapata, quien se ha excusado de asistir por los motivos señalados en la cuenta. Sin perjuicio de aquello, informa que en su representación asistirán el director de Justicia y auditor general, director de Justicia don Jaime Elgueta Burgos, y el jefe del Departamento de Seguimiento y Análisis Legislativo, teniente coronel de Justicia, don Rogelio Requena Berendique. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar entonces con la discusión de este proyecto. Agradecemos a Carabineros que está acá presente. Para nosotros es muy importante tener a quienes viven la realidad de estos procesos en primera persona, a quienes son, yo me imagino que las principales autoridades que reciben las denuncias de las personas mayores, de las personas estafadas, porque el primero que uno llama generalmente al 133 y acude a Carabineros para cuando a uno le pasan este tipo de cosas. Así que le ofrezco la palabra al director de Justicia, auditor general, o al jefe de Departamento de Seguimiento y Análisis Legislativo. Ustedes tienen la palabra. Gracias, señor presidente, y saludar por su intermedio a cada uno de los diputados que participan en esta comisión. Y partir por lo siguiente, que pudiera ser algo repetitivo, pero en definitiva eso asienta la importancia, entre otras cosas, de esta iniciativa. Primero, desde un punto de vista de un contexto histórico de la preocupación de los adultos mayores. La primera observación que aparece es que es una preocupación que ha ido apareciendo con el tiempo, pero no de mucha data. Para todos es conocido que la preocupación por los niños, niñas y adolescentes parte desde muchos años atrás, con instituciones como algunas privadas, otras públicas, como el Hogar Mi Casa, los antiguos hogares de menores, y otro tipo de instituciones que se dedicaban efectivamente a preocuparse por la niñez. También con el tiempo surge la preocupación por las mujeres. Se crea un ministerio también en ese sentido, pero los adultos mayores en términos generales aparecen dentro de esta estructura de protección de grupos vulnerables en el 2002, cuando se crea el Senama como una estructura, el Senama. Y con el tiempo va avanzando esta protección y solo un hito, el 2010 recién se les incorpora como víctimas de BIF, 2010. Mire cuánto tiempo ha pasado respecto a la protección de aquellos otros grupos que hemos ido señalando. Recién en el 2022 se les incorpora también como víctimas, cuando son víctimas de delito, una agravante general en el artículo 12, número 22 del Código Penal, cometerlo
en contra de un adulto mayor, 2022, o sea, no hace mucho atrás. Y como colorario de esto también, la ley que se aprobó aquí hace poco, que es la 21.822, Ley Integral de Protección a las Personas Mayores, que ese es un hito en realidad, porque es toda una arquitectura. Derechamente aquí entramos ya a regular materias como derechos que el Estado reconoce, protección integral que el Estado debe y se obliga respecto a los adultos mayores. Por lo tanto, esta actividad y este proyecto que vamos a comentar más adelante está inserto dentro de este contexto histórico. Y este proyecto es precisamente un avance más en aquel sentido de aquella protección. ¿Y por qué tenerlo también considerado? Porque de acuerdo a la evolución de los grupos etarios en Chile, cada vez aumenta más precisamente el concepto, los números de lo que son los adultos mayores, tercera edad, y hasta de la hora se habla de cuarta edad, de los 80 años para adelante. Y eso es muy importante si tomamos en cuenta algunos números. Para el año, actualmente, los adultos mayores representan casi el 20% de la población de Chile. Y en el año 2000 representaban el 10%. Es decir, un poco más de 2 décadas se duplicaron. Nos duplicamos. Yo soy un adulto mayor. Ya saco el boletito preferente en la farmacia, así que me considero parte también de este proyecto. Así que me anoto en eso. Por eso que es interesante esto de lo que estamos. Entonces, y eso es una línea que está aumentando. Es una progresión que está aumentando y en consecuencia, precisamente, urge y tiene un sentido de realidad todos los sistemas de protección y profundización de esta protección hacia el adulto mayor. La población de Chile envejece y se vuelve en parte de ese envejecimiento una vulnerabilidad. Vulnerabilidad por diferentes razones, las biológicas, empieza a producirse una afectación a la posibilidad de desempeñarse por sí mismo, otras situaciones que van vinculadas al ejercicio de derechos, otra situación que va vinculada también a ingresos o recursos, cuando en definitiva se vive de pensiones que no son muy abundantes. Por lo tanto, esta obligación, y que se materializa de una manera bien concreta en esta última ley que señalé, la 21.882, es el Estado en la protección de un grupo específico del cual todos esperamos poder algunos llegar y otros avanzar más en esta edad. Y que se está volviendo normal y natural que personas alcancen los 100 años de edad. Mi suegro tiene 104. Mi madre tiene 90. Espero andar cerca de por ahí también, pero me refiero de que esa es la expectativa y todos en general conocemos a alguien que tenga una edad longeva. Por lo tanto, la preocupación del Estado es precisamente la protección de este grupo. Y dentro de aquello, dentro de los diferentes aspectos que coadyuvan a generar y aumentar este nivel de vulnerabilidad es ser objeto de delitos, precisamente. Y dentro de aquellos, pensando en el proyecto que estamos conversando, son aquellos que tienen que ver con la afectación a su patrimonio en general. Y sobre aquello, efectivamente, incluso hace 2 días atrás salió en unos programas de televisión, cómo grupos se especializaban en atacar de manera delictual precisamente a personas de edad mayor. Y por lo tanto, hay todo un esquema delictivo que se va instalando respecto de los adultos mayores en cuanto a ser objeto de acometimiento. Y dentro de aquello, un aspecto importante es todo lo que tiene que ver con la actividad tecnológica. Precisamente dentro de los estudios que se levantaron también en Carabineros para poder realizar esta exposición, efectivamente son tipos penales en aumento respecto de la situación que se refiere a la afectación por el uso de medios tecnológicos.
las llamadas, los mensajes, son conocidos algunos sistemas como el del tío regalón, o sea, el del sobrino regalón, perdón. Alguien que llama y dice, necesito ayuda, o el accidente de tránsito, etcétera. Por lo tanto, en definitiva, hay grupos delictuales, ya sea organizados o algunos individuales, ¿cómo está? Un gusto verla, que están especializados en esto, porque advierten que en aquello hay grados mayores de impunidad, precisamente porque la no percepción del delito que se está cometiendo, y por otro lado también, y es lo que incide acá, es la baja posibilidad de la persecución penal que pueda adoptar como decisión la víctima mayor de edad o adulto mayor. Entonces, nace, entre otras cosas, la necesidad que los adultos mayores como víctimas puedan participar en la persecución penal. Y aquí llegamos a lo que estamos hablando de este proyecto. Ya hemos pasado el tema de la comisión del delito, hemos pasado el procedimiento, la comunicación al fiscal, eventualmente la investigación que pueda realizar el Ministerio Público, los antecedentes que tenga, y estamos en la etapa de ver cómo este víctima, adulto mayor, pueda intervenir. Ahora, por esas razones que en general señalaba que también hay una suerte de escasa posibilidad de contar con recursos para tener un querellante particular en general, es que se instala aquello de la existencia de la Defensoría de Víctimas. Y es precisamente la posibilidad real que puede tener el adulto mayor con pocos recursos de poder participar activamente como víctima en la persecución penal a través de una querella. Pero también está el tema que dice relación con que son muchas las necesidades, en ese sentido que son muchas personas que van en su momento a recurrir a esta defensoría que está recién activándose, incorporándose al sistema de la vía jurídica. Por lo tanto, en definitiva, la propia ley establece dos principios en general, que es la focalización y la priorización. La priorización, en el fondo, es que el sistema de la Defensoría pueda definir sobre qué cosas va a preocuparse de una manera más, valga la redundancia, preferente. Porque la Defensoría de Víctimas no distingue en quiénes pueden recurrir a ello. Entonces, ante la necesidad de poder dar una especial dedicación a este tipo de víctimas, que son los adultos mayores, entonces el proyecto, en definitiva, consagra la posibilidad de que, tratándose de estafas y otros engaños, haya esta priorización respecto de los adultos mayores. Y eso también tiene por sentido una señal en lo que se refiere a una actividad que hace el propio Estado en priorizar la posibilidad de que respecto de los adultos mayores haya el ejercicio de poder participar como víctima, pero como víctima a través de abogados que los atiendan. Ahora bien, el artículo 19 ya señala ciertos elementos de priorización respecto de los mayores de edad. Primero, cuando se refiere a la figura del maltrato, habla de maltrato a niños, niñas, adolescentes, y entre ellos incluye a los mayores de edad. Y respecto como víctima genérica en delito de violencia intrafamiliar, como ya lo señalaba, recién fueron incorporados en el 2010, pero los prioriza también. Pero en este aspecto, efectivamente, no estaba considerado aquello que empieza a ser común, que sean víctimas de delitos de estafa y otros engaños. Y por eso que el articulado que se propone es muy pequeño, básicamente es una frase, y que va en ese sentido. Ahora bien, considerando que esto es importante y trascendente en cuanto a la profundización de la protección de los adultos mayores, respecto de Carabineros, efectivamente no hay una participación directa en lo que hoy que incida en aquello que estamos viendo, porque como ya les señalé, esta es la etapa posterior a la adopción del procedimiento, a la denuncia, etcétera. Pero también puede considerarse como un aspecto o desafío de que haya a lo menos
una, no digo obligación, pero sí la debida información a la víctima que puede recurrir al sistema del sistema de defensoría. Y eso sí es un elemento que se vincula a la actividad cuando está ocurriendo o se está adoptando el procedimiento. Es decir, así como existe información para detenido, información para víctima, en este caso, en específico, respecto de esta víctima, en el sentido de que en las guardias de carabineros, cuando se adopten los procedimientos, por las policías, también puede ser investigaciones, haya un nivel de información respecto a la posibilidad que puedan concurrir. Esa es lo más cercano que uno puede encontrar en la conexión de la actividad de carabineros en relación a al proyecto de ley. Ahora bien, al estudiarlo nos surgían dos dudas que van que nada en el tema de la definición exacta de lo que se busca con el proyecto. Porque el proyecto gira en torno a la idea de protección o dar una defensa a los adultos mayores. Y eso es la línea transversal. Pero al ver que se incorpora la frase estafa y otros engaños, pareciera que debiera tener un apellido que es mencionar expresamente, para que no quede la duda, respecto a adultos mayores. Porque habla de estafa y otro engaño, pero cuando se refiere a adultos mayores, en general, debiera especificarlo de manera más definida, porque podría considerarse, si no tiene un apellido, en este sentido, que podrían ser priorizados todos los delitos de estafa y otro engaño, es decir, de cualquier persona que pudiera ser víctima. Es una observación que en todo caso no hace más que tratar de afinar específicamente para que no se produzca una dispersión de lo que pudiera ser en realidad el punto focal que se busca como objetivo del proyecto. Y lo otro, cuando habla de estafa y otros engaños, también nos surgió la duda si estamos hablando, porque el mensaje lo señala, precisamente a la referencia al libro segundo, título 9, párrafo 8, que dentro del Código Penal contiene un título que tiene ese nombre, estafa y otro engaño. Entonces, la pregunta, ¿se refiere a aquello o se dejó así porque se estimaba que era más amplio a otros tipos de delitos que están fuera del Código Penal también? Que por ejemplo aquellos que tienen que ver con el tema de uso indebido de tarjetas de crédito, etcétera, que están en otro tema penal, o aquellos que tienen que ver con afectación e interceptación de comunicaciones tecnológicas, que es otro delito. Entonces, básicamente, el punto va por ahí. Si la idea es englobarlo, dejarlo de esta manera, pero nos quedaría la duda si estamos hablando del párrafo específico del Código Penal. Pero, insisto, eso es un tema de definición para poderlo colocar de manera más concreta, cosa que no haya la posibilidad de poder ser una situación que en algún momento en el ejercicio del derecho pudiera plantearse como algo que está indefinido y alguien pudiera, imagínense, claro, interpretar, imagínense, pongo este ejemplo, si queda genérico y yo no coloco, por ejemplo, adultos mayores, cualquier persona tiene derecho, que no sea adulto mayor, a requerir la asistencia. Y si no se la dieran, perfectamente podría recurrir a través de un recurso de protección diciendo, oiga, yo estoy considerado aquí, no me lo dan. Entonces vamos a decir, es que la historia de la ley es que era para adultos mayores, pero es mejor hacer la referencia concreta. Ahora bien, para terminar, habían varias preguntas y algunas ya las he contestado, pero quiero seguir un poco la línea de la consulta que se hizo. Dice, conocer si está de acuerdo o no en que se regule esos elegibles o las materias contenidas en el proyecto de ley, pero absolutamente. Absolutamente es una realidad y una realidad que está cada día más patente, más asentada. Y este es precisamente una iniciativa que va en el refuerzo de la protección de los adultos mayores. Conocer su opinión acerca de la forma como se estructura el proyecto y la ley en su contenido. Bueno, el proyecto es básicamente una frase. Y en ese sentido, salvo estas observaciones que son básicamente un poco de precisión
en realidad está correcto. Aportarse en este caso sugerencias de cómo mejorar la iniciativa legal propuesta, ya lo señalamos. Y otras materias que se den interés a conocer en la comisión, bueno, lo que plantea que en ese sentido, efectivamente, un ejercicio sería que todos estos derechos, y ahora lo saco más amplio, que están contenidos en el nuevo sistema de defensoría, sería pertinente, y como el ejercicio también de las instituciones policiales, a lo menos dentro del deber de informar que existe este derecho, ¿ya? Porque no necesariamente se conoce. Por lo tanto, esa es la opinión en ese sentido de Carabineros, y obviamente muy favorable, y valorar precisamente esta iniciativa porque va en el sentido de profundizar y aumentar la protección de grupos vulnerables, en este caso adultos mayores. Gracias. Muchas gracias, general. Vamos a darle la palabra a los señores diputados, señoras diputadas, quizás los autores de la ley, si quieren responder o afinar los detalles que mencionaba Carabineros. Y bueno, le entrego la palabra, le ofrezco la palabra. Ya, vamos a dejar las palabras. ¿Dónde queda el lápiz? Acá. Eileen Urqueta. ¿Alguien más quiere la palabra? Valentina Becer. Ok. Y voy a dejar unos minutitos como presidente subrogante a don Jorge Guzmán. Un ratito. Bajo y vuelvo al tiro. No, sí sé. Que traten de no votar mi censura, por favor. Ahora despachamos proyecto de ley, presidente. Diputada, usted tiene la palabra. Gracias, presidente. Dada la comitiva de la cual usted nos fortaleció, incluyendo que habían ciertas calificaciones que debemos precisar, y que estoy muy de acuerdo, pero también me gustaría conocer desde su experiencia, ¿verdad? ¿Cuáles son actualmente las principales modalidades de estafa que están afectando a los adultos mayores y personas con discapacidad? ¿Y qué mecanismos especiales existen para facilitar la denuncia cuando existen dificultades digitales y de movilidad o incluso de comprensión? Porque entendemos que también el adulto mayor entra en una etapa donde el tema tecnológico pasa a ser un problema más que una colaboración. Eso, presidente, muchas gracias. No sé, general, si responde el tiro o prefiere que hagan la otra pregunta también, diputada. Ya, diputada, por favor. Valentina. Ahí sí. Gracias, presidente subrogante. Bueno, darles la bienvenida a esta comisión. Es una comisión muy agradable, donde estamos muy disponibles y llanos a trabajar, así que eso me pone muy contenta. Lamento que no todas las comisiones sean como esta, pero hay que disfrutar el tiempo que esta dure. En relación al proyecto de ley, es un proyecto de ley bien escueto, bastante sencillo, ¿cierto? Pero me gustaría saber, como en términos prácticos, cómo lo ven ustedes, cómo se aplica esta normativa que parece tan sencilla, pero tan necesaria a la vez. Y ahí yo reconozco un desconocimiento, más que de la normativa, insisto, en términos prácticos, lo que significa, por ejemplo, para Carabineros de Chile, que se le otorgue prioridad en este caso a adultos mayores, ¿cierto?, que lamentablemente son víctimas de ciertos delitos como los que se mencionan en este proyecto de ley, o a personas en situación de discapacidad. En el fondo, ¿qué condiciones tiene que generar, ¿cierto?, el carabinero en el momento en que recibe a esta persona y le indica que fue víctima, por ejemplo, de parricidio, de homicidio, de lesiones graves a alguien, él o alguien de su familia, ¿cierto?, y percibe esta situación? Y me gustaría saber, sumarme un poco a lo que menciona la diputada Urqueta,
si tenemos antecedentes de cuáles son los delitos que están afectando más a personas mayores y a personas con discapacidad en relación también a cómo ha ido cambiando el delito en los últimos años en Chile. O sea, vemos cada vez delitos más violentos y que claramente afectan a nuestra población más vulnerable. Así que si pudiese precisar en el fondo esa información y si considera, por último, que en relación al conocimiento de estos delitos violentos que se están generando en el último tiempo, si considera que este proyecto de ley se queda corto en esas materias para quizás ilustrarnos de cuáles serían los posibles proyectos de ley que podríamos generar en esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputada. General. Gracias, señor presidente, por su intermedio. A ver, como lo mencioné en parte en la presentación, en la exposición, las principales modalidades de comisión de delitos, como estamos basados en temas patrimoniales, aquí hay un tema muy importante que guarda relación con podríamos hablar por una coherencia en la actividad estatal en la protección, en este caso, de adultos mayores y grupos vulnerables. Y que incide en lo siguiente, la brecha digital. Este es un punto muy, muy importante. Es decir, piensen que una persona que tiene 100 años nació en 1926. Traigan a la memoria, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la Guerra Fría. Voy a sacar ejemplos internacionales para no tener complicaciones. Vivió la caída del muro. Conoció precisamente, si es que trabajó, conoció precisamente los primeros equipos computacionales que funcionaban con disquete. De 512 por ahí. Sí, se me ha caído el carnet, pero tengo que decirlo. Y obviamente ha ido evolucionando. Esos son en realidad las personas que están, entre comillas, bien o en una condición de mejor situación para poder entrar o permanecer en este mundo que va rápidamente. Pero eso no es la mayoría de la población de Chile. La mayoría de la población de Chile precisamente son de la copia, del papel roneo, del mimeógrafo, y por ahí fueron saliendo al mundo del trabajo. Por lo tanto, una gran complicación es la brecha digital, y esa brecha digital, obviamente, es la que permite ser el medio ambiente en que se generan una importante actividad intelectual respecto de los adultos mayores. En esto hay cosas que tienen que ver con el manejo, precisamente, de la tecnología, y otros son derechamente situaciones que se aprovechan de la falta o menor movilidad, menor percepción, etcétera, y que son los enfrentamientos que podríamos llamar vis a vis, el lanzazo, a aprovechar una situación de descuido, pero porque no se está ya en las mismas condiciones de estar alerta. ¿Ya? Eso es normal en general, pero obviamente se profundiza en ese sentido. Pero lo importante que va en camino hacia allá, eso es todo otro, porque por otro lado, y obviamente es parte también del progreso tecnológico, es aquello que a lo que ya las personas se habían acostumbrando, porque en Chile tenemos un tema que también hay que mirarlo, que es la gran bancarización de la población. Yo desafío a preguntarle quién tiene menos de 3 tarjetas. Yo creo que hay muchas tarjetas, hay muchas claves, y ahora el sistema financiero nos está señalando que ese sistema de coordenadas ya no nos va a servir. Y que va a haber posiblemente excepciones, pero no son excepciones muy genéricas para los adultos mayores. Hay muchas restricciones, por lo tanto, se está obligando a migrar a algo que incluso es la tierra de nadie. Disculpen, pero toda tarjeta tiene, en general, o cada tarjeta de cada banco tiene lo que servía, que era apretar el número o ver el tema de la... Pero ahora va hacia otro tema, que son los manejos de las apps. Y ahí ya
no hay límite en lo que pueda pasar. Entonces, lo que aquí hay que cuidar también aquello que tiene que ver con esta situación tecnológica que se impone sobre la acción de los adultos mayores, porque lo contrario, lo que va a hacer es aislar tecnológicamente a estas personas, a tener que entrar a una situación de más peligro, porque como no va a saber manejar, hacer pago, etcétera, va a tener que empezar a entrar con dinero en efectivo. Y a más de alguno le ha pasado que de repente se trató de pagar algo, no lo pudo pagar, al final sacó, giró un cheque, la plata en efectivo y lo pagó. Bueno, piensen que ese es un poco el escenario que se va generando en esta brecha tecnológica y en relación al tema que estamos conversando. Y por lo tanto, como eso pareciera que llegó para instalarse, la única posibilidad aparentemente, por lo menos que nos coloca este proyecto, es tratar colocar un parche, que es priorizar por lo menos esta situación respecto de la parte patrimonial, ¿ya? Porque, insisto, el mundo digital, bancario, financiero, etcétera, va mucho más allá. Pregunto, ¿cuántos pagan con cheque? Incluso en algunos lugares no aceptan los cheques, no obstante ser un medio de pago todavía legal y legítimo. Pero ya, ¿por qué? Porque la transacción del cheque, y en esta parte, es más cara que la transacción digital del pago. Tan simple como eso, que un tema de economía, pero que incide en aquello, pero que trastorna la vida de las personas, al final de cuentas. Y cuando estamos en una situación de adulto mayor, entonces, si bien las modalidades dicen relación en general con temas que pueden ser asalto o algún tipo de vulgarmente cartereo, etcétera, hay una línea que hay que mirar que va hacia el lado de los temas tecnológicos y dentro de eso precisamente los llamados telefónicos, ahí por eso citaba yo el del sobrino regalón, que tiene un problema, el del accidente de tránsito, que pide que le transfieran un dinero. Hace poco también salía una noticia de unas personas que estuvieron dedicadas también a hacer esto con las personas que trabajaban en casas particulares, de que iban a embargarle los bienes, así que ponga todo en un carro, ahí va un señor con un auto, va un vehículo, adelante, va un vehículo y cargue todo, porque en el fondo lo que se maneja son las emociones, en el estrés que se busca generar y de esa manera a través de estos sistemas o la clave porque le están sacando plata, etcétera, pero siempre hay un componente tecnológico y eso es lo importante que hay que ver en relación a toda la población, pero en particular al mundo del adulto mayor. Ahora, medios para facilitar la denuncia. Efectivamente, la denuncia es la común o normal respecto de cualquier delito, pero obviamente cuando, en los niveles de comprensión que tiene la víctima, efectivamente el personal de Carabineros en cada situación en particular tiene una definición también cómo actuar, porque en definitiva el procedimiento primero busca determinar qué fue lo que pasó, cuál es la afectación que hubo respecto de la persona, y para aportar los mayores antecedentes al fiscal, y en ese sentido hay precisamente una experiencia en el sentido de personas que le es más difícil incluso captar lo que pasó, lo que le pasó, si eso es a veces un estrés en decir, no supe lo que me pasó, pero algo pasó. ¿Se fijan? Entonces, en eso efectivamente en las guardias y en los procedimientos que se adoptan en la población hay un acompañamiento en ese sentido, que es lo normal que también debe ocurrir en cualquier procedimiento que se adopta. ¿Cómo se aplica en la práctica el proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley es y aquí contesto otra pregunta, es un esfuerzo, pero no cubre todo el problema o la necesidad, si lo miramos desde ese punto de vista, ¿ya? Porque este es un ámbito mayor. Esto lo estamos viendo desde la posibilidad de que una persona que ya fue objeto de un delito, donde hay un procedimiento, etcétera, pueda actuar como querellante. Eso es bueno,
pero uno también podría mirar y hacer la prevención o el ejercicio y de qué manera entra esto dentro de la actividad del Ministerio Público. ¿Habrá una priorización también desde ese punto de vista? Porque aquí el creyente, dentro del sistema procesal penal, es un anexo a la persecución. Entonces, puede estar muy bien intencionado al decir, le vamos a poner un abogado que lo acompañe, pero la persecución no está, la actividad de persecución y su éxito no está radicada en el creyente, está radicada en el Ministerio Público. Entonces, ese es un escalón mayor que ustedes tendrán que determinar si también lo quieren abordar o no. Porque aquí estamos simplemente dando la posibilidad que en una priorización la víctima pueda tener un abogado querellante. Pero en el contexto del funcionamiento de la persecución penal, es una posibilidad o algo que puede contribuir, pero no a dar una certeza de que con esto yo voy a conseguir mi reivindicación o voy a conseguir que la persona sea condenada o no, porque como saben también el sistema de persecución penal tiene muchas salidas alternativas y entre esas salidas no necesariamente satisface el interés de la víctima. Por esto que se creó, entre otras cosas, el sistema de defensoría de víctimas. Entonces, es diría yo que un buen comienzo, pero hay que mirarlo en una mirada más de arriba, de sobrevuelo, en ese sentido. ¿Qué significa para Queremos que se priorice la atención de la víctima? Obviamente, la priorización obviamente está dada en general por múltiples factores, pero el tipo de delito, la magnitud del delito, la persona efectivamente que está afectada, y ahí hay directrices sobre el trato en general preferente de todos los grupos que son vulnerables, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, adultos mayores. Eso es una estructura de trabajo y que maneja y las directrices las da la Dirección de Derechos Humanos, que está muy potente trabajando en esto. Y los delitos que afectan en general a adultos mayores, en último tiempo, sí, el engaño siempre lleva a la apropiación de un bien físico, patrimonial, tangible y obviamente susceptible de estar valorado en dinero. El delito, en términos generales, ya sea desde el ámbito pequeño hasta las grandes organizaciones, son formas de vida, son formas de procurarse medios para vivir. Y por lo tanto, siempre va a tener o hay incidencia en aspectos patrimoniales. Los homicidios, hasta no hace mucho, son situaciones que normalmente se vinculaban a aspectos de relacional entre personas. Me refiero a este sentido de que normalmente un homicidio con arma punzante normalmente a veces se vincula a un robo, pero a veces se vincula a situaciones de dependencia, de situaciones de vínculos entre personas que por razones de algún tipo de enemistad no surgía, especialmente cuando había alcohol. Pero ahora aquello está extendido fuera de esa situación, sino que básicamente se vincula más o ha empezado a vincularse más a aspectos que se relacionan con temas patrimoniales, sicariato, luchas territoriales entre bandas rivales, etcétera. Entonces, en ese sentido, en el caso de los adultos mayores está más vinculado al aspecto patrimonial, de cómo apropiarse de algo. Y lo que es también una cosa interesante es la protección también penal, que resulta importante señalarlo, que los delitos patrimoniales en general por mucho tiempo se enseñó así y era lo que se definía en Código Penal, que habían eximentes o por lo menos no eran perseguibles los familiares directos respecto a la persona que era víctima, el hurto, robo entre parientes, padre, hijo, etcétera,
pero esa situación la eliminó también el Código Penal. Y es un punto importante igual, porque dentro de esa protección se da también una situación como esa, que está muy encubierta, porque también se protege dentro de lo que es el contexto de la intimidad de la familia. Y ahí hay una situación que está, es una vulnerabilidad que también se da, pero que está en general encubierta, porque obviamente tampoco es dentro de la idiosincrasia en general del término medio, en este caso en el país también, es un tema que se arregla en casa, o entre comillas las deudas que no se pagan y se perdonan porque entre los padres y los hijos no hay deuda, y hay un sinnúmero que es la propia de la idiosincrasia del funcionamiento. Pero esto actualmente también ha ido aumentando en su protección, porque ahora efectivamente esa limitación que existía ahí de persecución penal respecto de situaciones que hijos o parientes hagan respecto de adultos mayores también se eliminó. Y también de acuerdo a esta visión histórica que vimos no hace mucho. Entonces, ahí también hay un aspecto, pero vuelvo a insistir, este camino de lo que se está modificando es, diría yo, un primer escalón, un primer pie, porque apunta a un aspecto que tal vez en la práctica no mueva, como dicen por ahí, no mueva mucho la aguja, porque la presencia de un querellante en materia de persecución penal no es por sí solo garantía de poder obtener precisamente la condena o el resarcimiento respecto de la víctima. Pero como camino diseñado y dirigido, sí, efectivamente. Y ahí está el desafío de usted. Muchas gracias, general. Me han pedido la palabra la diputada Carolina Tello y la diputada Ana María Gasmuri. Así que, diputadas. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, a nuestros invitados. Y quería solicitar, presidente, por favor, si dentro de la discusión también podemos invitar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al subsecretario también de Justicia, y que puedan venir también acompañados por los funcionarios responsables del proceso de implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y a la Defensoría de Víctimas. Yo entiendo que esto es un proceso que todavía está en implementación, al menos en la región de Coquimbo, la cual represento, está fijado para mayo del próximo año, y creo que sería importante también poder escuchar en qué están, cómo van, para poder considerarlo también en base a esta iniciativa que a mí me parece que es muy buena. Yo saludo, por cierto, el proyecto, me parece que es importante y viene a dar respuesta también a muchas personas que hoy día muchas veces no tienen voz. Así que contenta de poder estar reemplazando aquí hoy día para poder aportar también en eso. Muchas gracias. Bien, vamos a tomar desde ya el acuerdo para la invitación del... Vamos a invitar al ministro de Justicia y o subsecretario, indistintamente quien pueda participar de la comisión, justamente para exponer respecto a la Defensoría de las Víctimas y justamente contextualizar y también dar su opinión respecto de este proyecto que viene a modificar la ley que creó la Defensoría de las Víctimas. ¿Tomamos el acuerdo? Diputada Ana María Gasmuri. Gracias, presidente momentáneo, ¿ah? Aunque le gustaría quedarse, ¿no? Sí. Ya, llegó nuestro real presidente, no. No. No, muchas gracias, presidente. Bueno, saludar, por supuesto, a nuestros invitados, muy importante escucharlos hoy día. Comparto la importancia de este proyecto, que aunque sea muy simple, muy corto, va en la dirección correcta.
También quiero hacer algunas sugerencias de invitados, pero antes algunas reflexiones. Bueno, ustedes nombraban el tema de la brecha digital como algo muy importante, ¿cierto? Bueno, justamente contarles, la próxima semana en el ex Congreso participo de un seminario que tiene que ver con eso, con personas mayores y la brecha digital, justamente por todo lo que ustedes están señalando, que esa es la puerta de entrada también, este desconocimiento para también estos abusos y estas estafas. Y si alguna de las cosas que le voy a preguntar la dijo cuando justo fui al baño, le pido disculpas, pero quería poder hacerme una idea de cuántas denuncias contra personas mayores recibe Carabineros en los últimos años, y si ustedes tienen alguna estimación de cuál sería la cifra oculta, de cuántos no se denuncia, por estas mismas razones que estamos conversando acá, ¿no? Cuando ocurre al interior de la familia muchas veces, pero si tienen alguna apreciación de cuántas renuncias reciben y quizás cuántas no se denuncian de estos casos. Y también, desde su perspectiva, la observación, si más allá del daño patrimonial, ustedes han visto que este grupo de personas mayores, ¿hay alguna afectación particular en cuanto psicológicamente, emocionalmente, cuando se ven víctimas, digamos, de este tipo de delito? Y si ustedes cuentan con protocolos diferenciados, digamos, para este grupo de la población. Y también, bueno, un poquito lo estaban contestando, ¿no? ¿Qué ocurre después de que una persona mayor denuncia? ¿No? ¿Cuál es el camino? Porque, claro, finalmente, creo entender que en ese sentido iba el comentario de que este es el inicio del camino, de que no serían las herramientas suficientes para lograr concretar que efectivamente se termine pagando, digamos, por estos delitos contra las personas mayores. Y en ese sentido termino con, ¿qué piensan ustedes entonces que le faltaría, por su intermedio presidente, por supuesto, que le faltaría a este proyecto para tener la eficacia que justamente es la idea de los legisladores que lo están proponiendo? Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Gasmuri. Los invitados se los digo después o ahora. ¿Cómo? Los invitados que quiero sugerir. Puede decirlo ahora, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ya Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ya está, la Subsecretaría de Prevención del Delito, el SENAMA, Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, y el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones a través de su Brigada Investigadora de Cibercrimen, y el CERNAC, porque pensamos que también ahí hay un espacio, cierto, que es importante, y de la sociedad civil. Presidente, me gustaría invitar a representantes de la Fundación Conecta Mayor, que justamente se dedican a estos temas de tercera edad, de personas mayores, y ellos tienen bastante catastrado esta situación de la brecha digital, entonces yo creo que también sería interesante poder escucharlos. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Gasmuri. Vamos a hacer eco de sus palabras y vamos a invitar a quienes usted solicitó. Ofrezco la palabra, diputado Neira, luego vamos con los invitados para que respondan las dudas. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, saludar al general, al comandante, ¿no? ¿Coronel? General. Teniente coronel, comandante. Un gusto saludarlo. Los invitados, colegas también. Yo primero quiero valorar el proyecto, creo que incluye a otras víctimas, obviamente, a esta Defensoría de las Víctimas y Acceso a la Justicia. Quisiera ver la posibilidad, presidente, o pedir más bien, que se invite a la biblioteca del Congreso para que nos dé información también respecto del uso, por ejemplo, de datos personales. Estoy en la Comisión de Ciencias y creo que la opinión de ellos puede ser importante. Y además, preguntar también, probablemente ahí los invitados nos van a aclarar un poco, respecto de que si bien se incluye los delitos de estafa y otros engaños, no hace mención respecto a, y eso me preocupa a mí, a la priorización que se va a tener respecto a exclusivamente personas mayores, respecto, por ejemplo, de víctimas de terrorismo. Estoy hablando, por ejemplo, de la macrozona sur, que se va a tomar en cuenta la ruralidad, la vulnerabilidad, por ejemplo, de la familia, que esto ponga en detrimento, obviamente, el patrimonio de estas familias. Eso me gustaría, víctimas, por ejemplo, cuyo perjuicio compromete gravemente, como digo, su patrimonio o su subsistencia y calidad de vida. Eso me gustaría saber, presidente, por su intermedio. Muchas gracias. Gracias, diputado Neira. Diputado Guzmán. Y vamos con los invitados. No, presidente, primero agradecer a los invitados. Yo soy coautor de este proyecto, presidente, pero en realidad fui cofirmante, porque la autoría es de la diputada Urrutia, si no me equivoco. Ella lo tramitó, lo impulsó y nos invitó a ser parte de él.
Pero también quiero contextualizar algo que quizás la fórmula de solución que estamos proponiendo nos está haciendo cargo de lo que en definitiva la diputada quiere que resolvamos, y yo creo que es un poco lo que nos ha dicho también nuestros invitados. La ley de acceso a justicia y defensoría de las víctimas establece en su artículo 19 una priorización en materia de defensa. Y dice que van a haber criterios de priorización, pero que deben considerar aspectos de especial gravedad o aspectos que son la gravedad del delito, su impacto social, ya sea nacional o local, y la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados. Y cuando uno empieza, después dice, se considera especialmente a las víctimas de... Ahí la naturaleza de los bienes jurídicos menoscabados, que está en el inciso segundo, y los podemos ir viendo: femicidio, parricidio, homicidio, lesiones graves, tortura y otros tratos crueles, etc. Entonces estamos viendo que el bien jurídico es la vida y la protección de la vida. Después dice maltrato a menores de 18 años de edad, y ahí el bien jurídico protegido es la infancia, a mi juicio, a adultos mayores o personas en situación de discapacidad, pero siempre referentes al maltrato. Y después dice trata de personas, crímenes y simples delitos contra la integridad sexual, robo con violencia o intimidación, y ahí agrega el proyecto estafa y otro engaño. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico de la estafa y otro engaño? Es el patrimonio, en definitiva. Y nosotros, como lo tenemos en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, es porque creemos que son especialmente susceptibles de ser estafados o engañados. Son las personas mayores, que es un poco lo que nos ha contado también nuestro invitado, que son muchos los casos de estafa y engaños, sobre todo por esta brecha digital que nos planteaba. Entonces, al dejarlo como estafa y otro engaño, y no ahondar un poquito en eso, finalmente estamos dejando la estafa y otro engaño abierta para que sean priorizados para cualquier persona. Yo creo que tenemos que ponerle atención a eso. Yo lo planteo como una observación y un poco recogiendo lo que se ha planteado, de que quizás el problema que nosotros estamos planteando con este proyecto de ley no lo estamos resolviendo, ¿ya? Y además que obviamente la estafa y otro engaño, incluso cuando sean personas mayores, reviste una gravedad mucho menor a otros bienes jurídicos, como pueden ser los que están señalados acá, de la vida y la integridad de las personas. Entonces hay que tener cuidado con cómo lo vamos a ahondar. Así que yo, presidente, creo que es muy importante escuchar al subsecretario de Justicia o al ministro de Justicia, como lo planteó la diputada Tello, para saber su opinión en esto, y también darle una segunda mirada respecto de cómo podemos, quizás no estamos enfocándonos en el artículo que debiésemos enfocarnos para poder darle prioridad a la atención a la estafa y los engaños que pueden ser víctimas las personas mayores. Lo planteo porque también en la Ley Integral de Personas Mayores también se discutió la posibilidad de crear una defensoría de las personas mayores, y eso se resolvió diciendo no, en realidad la defensoría de las víctimas aborda a las personas mayores. Entonces sería bueno ahondar o profundizar en esto con el subsecretario o ministro de Justicia, presidente. Creo que es clave que ellos nos puedan orientar en una mejor resolución. Gracias, diputado vicepresidente de la comisión. Bien, le ofrezco la palabra entonces a nuestros invitados para que puedan responder las dudas de los señores y señoras diputados y señoritas. Primero, respecto de los números. Hay un informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito que señaló que durante el año 2025 se registraron 9.182 casos de estafa y otras defraudaciones respecto o cometidas en contra de personas mayores. Eso es un dato objetivo y es el que precisamente estaba en uno de los informes que sirvieron de base para esta 9.180 casos. ¿Eso responde a todo el país? A todo el país. A todo el país. Porque es un dato que tiene la subsecretaría que obviamente se alimenta, y aquí es lo importante de las denuncias en Carabineros y en la Policía de Investigaciones. ¿Estos son ambas? Sí, porque Ya. como es la subsecretaría, obviamente es la vinculación con ambas policías. Por lo tanto, si se quisiera saber un dato un poco más hacia atrás, histórico, creo que el órgano que tiene la información concentrada es la subsecretaría.
porque este es del 2025, así que debe existir el dato del 2024, 2023, por lo menos algunos años hacia atrás. Pero no deja de ser una cifra también importante, que ese es el punto. Lo otro, en cuanto a la afectación a los adultos mayores, sí, efectivamente, y eso es natural, porque como les decía, en algunas situaciones, ni siquiera el adulto mayor se dio cuenta de lo que le pasó. Y eso va más allá de la mera pérdida patrimonial. Es una situación que tiene que ver con su valoración de sí mismo. No me di cuenta, no supe lo que pasó, y por lo tanto empieza un cuestionamiento hacia él mismo y una afectación también psicológica. Por lo tanto, es más allá efectivamente de la pérdida patrimonial, y porque también, digámoslo así, cuando se llega a un estado, a un nivel de edad, de los 60 para arriba, muchas cosas ya no son recuperables y que forman parte de la vida cotidiana que tenían las personas. Eso es otro, porque son personas que ya normalmente están jubiladas. Por lo tanto, las capacidades económicas respecto de que alguien pudiera sufrir un atentado contra su propiedad y volver a tratar de recuperar ese estándar de vida en un mayor adulto es mucho más difícil, mucho más complejo. Por lo tanto, hay afectaciones que van también en ese sentido y que por lo tanto, sin pretender ser conocedor de lo que se refiere a psicología y sociología, pero basta hacer el ejercicio como respecto de las personas que conocemos que tienen mayor edad, de darse cuenta de cómo algunos simplemente se enclausan, no salen más, se vuelven aislados. Entonces, ¿hay una afectación y un impacto mayor? Por supuesto que lo hay. Priorización de adultos mayores y protección de víctimas. Como ya le señalé, esto va en el sentido de otorgar o facilitar el acceso a la justicia sobre la base de tener abogados querellantes. Pero en este sentido, también sería interesante que ustedes pudiesen escuchar cómo opera el órgano persecutor en este grupo de situaciones de delito. Posiblemente tengan algo, y eso lo señalo como una posibilidad en general, porque creo que es así, tengan algunos protocolos definidos en cuanto a la priorización de este tipo de cosas, de este tipo de delito en específico, que sería bueno que también lo pudieran conocer. Y lo otro, ya como una mirada más hacia a futuro, como alguna otra iniciativa, también como existe justicia especializada, en el caso de defensoría, niños, niñas y adolescentes, también pudiera ser que este servicio de acceso a la justicia, que también tiene sistemas especializados para determinadas situaciones, pudiera a lo mejor considerar la existencia también de un grado de especialización en este tipo de casos, porque al final los parámetros, las líneas gruesas son generales respecto a todos los delitos que afectan a los patrimoniales que afectan a los adultos mayores. Y por lo tanto también podría ser un tema interesante ver, como lo plantea la diputada, escuchar también al servicio de la Defensoría si tiene algo implementado en esto. Ahí a lo mejor este proyecto podría enriquecerse con alguna otra indicación que tuviera que ver para fortalecer más aquello que es el origen de la idea del proyecto. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores diputados, señoras diputadas, señoritas diputadas también, por si hay alguna duda que resolver o si se resolvieron las dudas que tenían. No sé si tienen algo más que consultar. Diputada Nullado y luego de la diputada Becerra. Gracias. Como llegué ya estaban bastante avanzados en la exposición y en los relatos posteriores, donde también se le responde a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Queda claro el proyecto, pero tengo una duda con respecto a que generalmente las personas adultas mayores
pasados los 60 años ya, como señala, si van a estar afectadas, van a tener menos posibilidades de recuperar todo lo que ellos lograron construir y tener en patrimonio. Pero también estas afectaciones no se especifican, o tal vez la autora o los autores no los señalaron como tal, porque cuando una persona es adulto mayor, pero también además si se es discapacitado, uno podría pensar que la afectación es mayor. Y por lo tanto esa es mi pregunta, si se pudiera incorporar, porque también el que pueda existir efectivamente una justicia mucho más especializada, yo creo que sería importante revisarla como es para a quienes son menores. Pero cuando esta estafa y este engaño se da en el núcleo más cercano, yo considero que es mucho más cruel todavía, que a veces alguien le llamó y la persona logró hacer depósito, como le ha pasado a muchas. Le dicen, no, usted se ganó un bono, sería importante que me digite el RUT. Me contaba una adulta mayor y ella digitó su RUT y posteriormente le sacó toda la platita que tenía. No era tanta, pero era lo que a ella le significaba disponer para el fin de mes. Entonces uno pudiera pensar el que ellos tengan acceso a la justicia, pero no sé si en otra, y ahí el señor abogado secretario nos pudiera señalar a lo mejor si hay otros proyectos en los cuales hay sanciones para aquellos que llevan a cabo estas estafas, estos engaños, y también este aprovechamiento del patrimonio de una adulta o adulto mayor, que puede ser el padre, puede ser la abuelita o puede ser alguien muy cercano. Entonces, ¿cómo los protegemos? Porque mi tema más bien, que no nos quede algo abierto como para decir, pero ¿por qué no lo incorporamos en este proceso de legislación que se está discutiendo y que quieren incorporar todas aquellas tal vez situaciones de cómo se van cometiendo esta estafa y estos engaños? Yo no le escuché muchas de que se conocieran de parte de Carabineros si las personas concurren. A lo mejor no todos concurren a señalar lo que les pasó. Esa es mi pregunta, porque solamente también se hacía alusión a la situación digital. Algunos han tenido la posibilidad de estar con la tecnología muy actualizada, pero otros no. Pero ¿cómo pudiera quedar esto mucho más integral? Es mi pregunta. ¿Qué sugerencia habría para este proyecto y que no tengamos que posteriormente volver a decir habrá un segundo proyecto o un tercero para mejorar las condiciones y que nadie sea ni estafado ni engañado y no se les tengan que usurpar su patrimonio? Gracias. Gracias, diputada. Secretario, abogado de la Secretaría, le ofrezco la palabra. Gracias, secretario. Abogado, tiene la palabra. Ya, a ver, igual esto es un registro circunstancial, pero de una búsqueda en nuestros portales, tanto en el Senado como en la Cámara, hay al menos 2 proyectos de ley que comparten los fundamentos y las ideas matrices, pero uno es del 2016 y otro es del 2017. El del 2016 ya se encuentra en su segundo trámite constitucional. Es el boletín 10.522, que está refundido con otros 2, que se despachó por la Cámara al Senado, pero en el año 2020, y desde esa fecha no ha sido tramitado por la Comisión de Personas Mayores del Senado, y que busca entregar una protección más completa a las personas mayores, porque modifica la ley de violencia intrafamiliar y además tipifica en el Código Penal una agravante para los delitos que tengan relación con estafas para personas mayores. Es el 10.522-18, pero no lo podemos tratar acá, porque está en su segundo trámite constitucional en el Senado, ya fue refundido y aprobado por esta corporación, despachado el 2020 y hasta la fecha no ha continuado su tramitación. Y un segundo proyecto que podría ser tratado porque no ha sido debatido tampoco es el boletín 11.143,
perdón, 11.145, pero es -07, es decir, está en competencia de la Comisión de Constitución, que ingresó a la Cámara el 2017, que también tiene una complementación en cuanto a modificar el Código Penal para establecer una priorización en atención de delitos de estafa de personas mayores. Modifica también la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero para someterlo a revisión conjunta con este proyecto, la Comisión tendría que tomar el acuerdo en primer lugar de solicitar a la Sala que se traiga en competencia de esta Comisión y luego solicitar a la Sala que se refunda, ¿verdad?, con este. Ese, por lo menos por sistema, no ha sido tramitado desde su ingreso, que es del año 2017. Ahora, el problema de aquello es que si bien comparte la misma idea matriz, por supuesto que la legislación debe estar desactualizada, la que está modificando. Por lo tanto, quizás sería mejor que nosotros podríamos hacer una labor de plasmar de una forma ejecutiva cuáles son las ideas fundamentales, las modificaciones, para que luego, a través de las indicaciones parlamentarias, esas ideas matrices ingresen, ¿verdad?, en concordancia con este proyecto. ¿Pudiera Diputada enviarnos Noya. al WhatsApp los números de eso y si fuese posible los proyectos a la ¿cuánto es? Al WhatsApp de la comisión. Gracias. Sí, yo creo, bueno, ahí tenemos que ver en la tramitación de este proyecto si es que podemos llegar a algún acuerdo con respecto a una o varias indicaciones para fortalecer el proyecto desde la mirada que nos han dado nuestros invitados hoy día y desde también las sugerencias que hemos recibido de los diferentes parlamentarios y parlamentarias, entre ellos los autores también del proyecto, o coautores del proyecto, que también nos han dicho que hay que fortalecer este proyecto. Yo creo que así como lo hicimos con los proyectos anteriores, del escáner biométrico y otros, podemos fortalecerlo con una indicación donde todos nuestros asesores se reúnan, dado que también son proyectos transversales que no tienen que ver con nada ideológico, tienen que ver con cómo le respondemos a las personas mayores que son estafadas por inescrupulosos. Y yo creo que esta comisión tiene todo para poder generar las condiciones y tener una indicación o varias en conjunto. Bien, diputada Becerra tiene la palabra. Gracias, presidente. Me voy a salir un poco de la materia por la cual fue citado Carabineros de Chile a esta comisión, pero no puedo perder la oportunidad de comentarles que en esta comisión se tomó un acuerdo que el presidente, ¿cierto?, va a respetar y va a poner en tabla el boletín número 18.448-25, que es un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional 18.961 de Carabineros de Chile para fortalecer las garantías aplicables a los procedimientos de evaluación médica que sirven de fundamento a los retiros temporales y permanentes del personal. ¿Por qué hemos solicitado y hemos acordado verlo en esta comisión? Porque hemos visto, de parte de distintos diputados, ¿cierto?, hemos recibido reportes que lamentablemente la normativa vigente ha afectado a funcionarios que están en situación de discapacidad, y es por eso que también aprovecho de comentarles y reiterar también personalmente la solicitud de que se informe a esta comisión. Yo oficié personalmente a través del oficio número 16.576, y el cual, que fue realizado el 7 de julio del 2026, y el 5 de agosto este oficio fue reiterado por esta comisión, en donde se les solicita a Carabineros de Chile que informen la cantidad de funcionarios lesionados en acto de servicio a nivel nacional, los protocolos que existen para su reintegro o los procedimientos para cambio de funciones en el caso de personal que quede con algún tipo de discapacidad, la forma en que se aplica la declaración de invalidez, la cantidad de funcionarios, entre otras preguntas que ahí se realizan, todo en relación a los funcionarios que, insisto, tienen alguna situación de discapacidad. Para nosotros es sumamente importante ver
ver qué es lo que está sucediendo en la institución. Sé que se aleja por completo de lo que fueron citados el día de hoy, pero no podía perder la oportunidad de mencionárselo personalmente, mi general, y espero y sé que así va a ser, contar con toda su disposición para este nuevo proyecto de ley en pos de nuestros carabineros y las garantías que ellos tienen en el ámbito de salud, principalmente los lesionados en acto de servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Becerra. Ofrezco la palabra a los diputados, diputadas de la comisión. Bien, ofrezco la palabra a nuestros invitados por si quieren complementar de alguna forma su intervención o despedirse de la comisión. En atención a lo planteado por la diputada Nuñado, solamente para cerrar. El tema del adulto mayor recién ha adquirido una situación de estructura jurídica con una ley que todavía ni siquiera empieza a entrar en vigencia. ¿Ya? Hay una serie de normas que están dispersas, que efectivamente en toda la normativa jurídica chilena. Por eso, como un elemento de todas las inquietudes que hay, yo creo que esa ley nueva es un buen referente porque se dedica precisamente a hacer lo que dice ella, protección integral. Entonces, contiene muchas situaciones que no estaban consideradas como procedimiento ante los tribunales de familia, el abandono, etcétera, y que son susceptibles de recurrir judicialmente, e incluso respecto de aquello que conversaba la diputada, aquellas vinculaciones que no se dan muy bien a veces entre los familiares, la gente del círculo de familia que rodea precisamente al adulto mayor. Por lo tanto, como una humilde observación, ni siquiera me atrevo a decir de sugerencia, tener esa ley como base de lo que quieren discutir, porque ahí ya hubo un trabajo que fue haciendo una sistematización y sobre esa base encontrar aquellas otras cosas que pueden, que son las inquietudes de poder ser incorporadas. Pero ahí hay un muy buen punto de partida porque hubo se nota al leerla que es un trabajo muy exhaustivo. Ahí se trabajó bastante en cuanto a ir ordenando cada uno y se construyeron procedimientos, se construyeron también sanciones y otro tipo de protecciones, y que por lo tanto la idea es precisamente ahí encontrar por dónde la línea gruesa, la columna vertebral, porque precisamente estos reforzamientos que están, como el proyecto que estamos viendo ahora, en realidad ahí encuentran incluso su sustento, porque ahí está el derecho de acceso a la justicia, por ejemplo. Está el derecho también de la atención preferente. Está ya declarado, ya existe, es ley, por lo tanto puede tener un complemento a través de otras normas como la que estamos planteando aquí. Eso es uno más, y agradecerle mucho primero su gentileza de haber invitado a Carabineros a exponer, y también de poder estar aquí entregando una opinión respecto de uno de los órganos que participan también en parte de la persecución penal, y a su disposición para lo que estimen pertinente. Gracias. Diputada Nullado tiene la palabra para ir después a puntos varios. Es que quiero agradecer por la ilustración que nos han dado los invitados. No logro distinguir ahí los cargos. y como llegué atrasada, no sé si es el... Mi nombre es... No, su cargo. General. El general. Y ha dicho con mucha claridad lo que tenemos que hacer. Sí, así que ahora por eso no sé en qué cargo está ahora general. Sí, así que agradecerle y también felicitarle porque ha ido creciendo mucho acá. Y lo otro que quiero sumarme en la nueva oficio que se le enviaron en el mes de agosto,
que señala la diputada Becerra, porque no tan solo es Carabinero, aquí específicamente es Carabinero, pero también es las Fuerzas Armadas, y nos hemos encontrado en diversos territorios donde hay situaciones y hay que abordar las complejidades que se tiene como persona, porque el cargo es importante, pero las personas que son afectadas en diversos actos y por lo tanto también su situación de discapacidad como esta debe ser tratada e incorporada, tal vez a lo mejor significaría tener alguna ley, todos esos temas sería importante abordar. Por eso se va a tratar con este proyecto que nos ha hecho llegar la diputada, revisar aquello, pero es en general Carabineros y las demás integrantes también de las Fuerzas Armadas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. Agradecemos la presencia de Carabineros de Chile, del general y del teniente coronel de Justicia, ambos. Aquí me sopló la diputada Becerra de manera muy ilustrativa que ese era el cargo finalmente porque había una J entre paréntesis, así que le agradecemos mucho tanto la disposición como la voluntad y el compromiso de estar en esta comisión. Es una comisión igual de importante, siempre lo hemos dicho, como el resto de comisiones, como educación, como salud, como hacienda y constitución. Esta comisión es muy relevante para las personas mayores, para las personas con discapacidad. Vamos a seguir también invitándolos para diferentes proyectos, no solo para este, sino que, como dijo la diputada Becerra, también para ese proyecto que tenemos que poner en tabla pronto. Así que agradecemos su presencia. Vamos a dar 3 minutos para que puedan despedirse de la comisión. Vamos a suspender para que puedan despedirse de los señores diputados, la señora diputada, y volvemos en 3 minutos con los puntos varios. Así que prepárenlo. 3 minutos, suspensión. ¿Vuelve la comisión? Ok. Puntos varios. Tiene la palabra la diputada Urqueta. Gracias, presidente. Quisiera solicitar que se oficie al Ministerio de Seguridad Pública y a Carabineros de Chile para informar el número de denuncias por estafas y otros engaños registrados en la región de Coquimbo, especialmente aquellas que hayan afectado a personas mayores y personas con discapacidad desagregadas por comuna y la modalidad de delito, e informar las medidas preventivas y canales de denuncia especialmente habilitados para estos grupos. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Eileen Urqueta. Tomo el acuerdo entonces para enviar los oficios solicitados por la diputada. Unánime. Acordado, diputada. Diputada Gasmuri, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El primer punto vario que vengo a plantear tiene que ver con vulneración de derechos por falta de accesibilidad comunicacional en existencia de intérpretes de lengua de señas chilena en la red de atención primaria de salud, en la APS y los CEFAM y atención secundaria de salud mental. Sabemos que la ley 21.303 modificó la ley 20.422 y reconoció la lengua de señas chilena como lengua oficial de la comunidad sorda y consagró el deber del Estado de garantizar su acceso en salud, y este mandato fue reforzado por la ley número 20.584 y el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, presidente, esta oficina recibió antecedentes que evidencian una grave brecha de implementación, concretada en el caso de un adolescente, en caso concreto que lo estamos mirando, de 16 años con hipoacusia bilateral profunda, y las lenguas de señas chilenas, la organización, ¿cierto?, ha sido privada, no ha podido acceder, digamos, al acompañamiento de los traductores de la lengua de señas chilena, y ha sido privada de su atención de salud mental por ausencia de intérprete. Entonces, esta situación obviamente refleja un problema
sistémicos que están en los CEFAM, en los COSAM, en los CRS a nivel nacional. Y en atención a lo que acabo de señalar, y este caso yo creo que nos ilustra lo que debe pasar en muchos otros casos, quisiera solicitar el acuerdo de esta comisión para oficiar con carácter urgente al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Subsecretaría de Salud Pública, para que informen la cobertura de intérpretes de lengua de señas chilena en APS por región, instrucciones y orientaciones técnicas emitidas para implementar la Ley 21.303, la existencia, el avance y el financiamiento de una estrategia nacional de acceso en salud mental, diagnóstico de brechas de accesibilidad comunicacional y códigos arancelarios de asignaciones presupuestarias para sesiones con mediación lingüística que necesitan, ¿cierto?, estas personas. Al Ministerio de Desarrollo Social y Familia también, a Senadis, para que remitan el catastro y la evaluación de convenios intersectoriales en accesibilidad comunicacional en salud y el detalle de las acciones fiscalizadoras adoptadas ante denuncias de barreras lingüísticas. Al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente y Corporación Municipal de Puente Alto, de Salud de Puente Alto, para que informen el estado de accesibilidad comunicacional del CEFAM Laurita Vicuña y los dispositivos secundarios de la comuna y el plan de contingencia para proveer de intérpretes de lengua de señas chilena y así poder reanudar el tratamiento de salud mental del adolescente, que es el caso en cuestión que venimos a mostrar hoy día, cuyos datos serán entregados directamente al abogado de la comisión. Ese es una... Ya, se los entrego directo. Ya. Y segundo, quisiera hacer una reflexión, ¿cierto? Quiero felicitar a través de esta comisión a Ignacia Reyes, que es una joven de Puente Alto, quien obtuvo el primer lugar en este concurso, en un concurso de fotografía, Manos que Acompañan. Y más allá del reconocimiento, su obra invita a reflexionar sobre cómo construimos los vínculos intergeneracionales, abordando la vejez no solo desde las necesidades de cuidado, las necesidades de salud, sino también desde los afectos, desde el aporte mutuo entre las generaciones. Y, ¿por qué lo traigo a colación? Destacar también que Ignacia es una persona con discapacidad, la propia artista es una persona con discapacidad, lo que nos recuerda, ¿cierto?, que la inclusión real implica generar espacios donde las personas puedan participar, crear y ser reconocidas en sus capacidades. Desde esta comisión debemos seguir promoviendo estas políticas que favorezcan estos encuentros, porque una sociedad que integra a las distintas generaciones sin duda que cuida y convive mejor, aprende a convivir mejor. Y presidente, quisiera enviar un oficio de seguimiento a la ley 21.168. Quiero plantear la necesidad de hacer seguimiento a los oficios acordados por unanimidad en la sesión. Lo otro era un comentario, ¿no? Era más traerlo a colación, pero esta es una petición concreta. También no solo las peticiones, sino también las buenas cosas traerlas para comentarlas acá. Los oficios acordados por unanimidad en la sesión del 12 de mayo relativo a la implementación de la ley 21.168 que garantiza la atención preferente y oportuna para personas mayores y con discapacidad, porque a la fecha el Ministerio de Salud no ha respondido y aproximadamente 42 municipios lo han hecho, información que el secretario mencionó al inicio de esta comisión, pero que nos harían llegar en el compilado. Antes de solicitar nuevos antecedentes sobre la misma materia, yo creo que es necesario saber qué ocurrió con esa solicitud, que ya se hizo hace buen tiempo, y cuándo podríamos contar con esta información, pues existen denuncias de incumplimiento que exigen respuestas oficiales para poder identificar así las dificultades de implementación y poder entonces evaluar las medidas que correspondan. Eso, presidente. Gracias, diputada Gasmuri. Hacemos también mención de estas felicitaciones a Ignacia Reyes. Felicitaciones desde la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad por este importante logro y bueno, queda invitada también por si usted, diputada, quiere alguna vez invitarla o realizar algún tipo de actividad con ella y con esta comisión. Diputado Alex Nahuelquín tiene la palabra en puntos varios. Perdón, antes voy a tomar el acuerdo de los oficios solicitados por la diputada, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acordado. Diputado Nahuelquín, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el fin de semana estuve en la comuna de Puerto Montt. Quiero plantear la situación de personas mayores y personas con discapacidad que viven en el sector de Peyuco Alto, en Puerto Montt, y que actualmente enfrentan problemas para acceder al agua potable. Según el Comité Límite Arenal, cerca de 40 familias estarían afectadas. Algunas deben comprar el agua con sus propios recursos y pagando grandes sumas de dinero, entre 60 y 80 mil pesos mensuales. Para una persona mayor o una persona con discapacidad, conseguir trasladar y almacenar agua representa una dificultad todavía mayor. El agua es indispensable para su higiene, para su alimentación, medicamentos, tratamiento y cuidado diario. Por ello solicito oficiar, a través suyo, presidente, y la comisión, a la Municipalidad de Puerto Montt, a la Dirección de Obras Hidráulicas y a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales de los Lagos,
además de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, para que informen las medidas de emergencia y la alternativa para entregar una solución definitiva. Solicito especialmente a la Municipalidad de Puerto Montt hacer las coordinaciones necesarias para reponer el abastecimiento gratuito mediante camiones de aljibe que, según la comunidad, se entregaba anteriormente, ¿ya? Y eso se dejó de entregar. Las personas mayores, las personas con discapacidad de esta comunidad de Peyuco Alto necesitan una respuesta concreta y urgente. No pueden seguir esperando por algo tan básico como es el acceso al agua potable. Gracias, presidente. Solicito el acuerdo. Gracias, diputado Nahuelquín. Pongo en votación los acuerdos solicitados por el diputado. Tenemos unanimidad. Acordado. Gracias, diputado Nahuelquín. Bien, vamos a terminar la comisión y hablamos sobre el fallido viaje a Arica, que lo teníamos todo listo y preparado, pero lamentablemente tuvimos una de las condiciones climáticas más adversas que hemos tenido en las últimas décadas, y se supone que, si bien bajó la intensidad del servicio meteorológico, se supone que hoy día tendríamos lluvias también. Por lo tanto, es complejo por el tema, principalmente por los caminos, por la electricidad, que hoy día ustedes vieron que tuvo un incidente en la sala, hablando sobre el rol de la empresa eléctrica, sobre las autoridades que van a estar enfocadas en los damnificados, en las personas que hoy día no tienen techo o se les entró el agua o tienen problemas con sus electrodomésticos. Así que por esas razones vamos a tener que posponer la comisión. Lo teníamos todo listo. Había una actividad que teníamos en el Teatro Municipal, también en el pueblo de Camarones, para que ustedes vieran la ruralidad. Tanto el alcalde de Camarones como las autoridades de la región de Arica Parinacota tienen total disposición para posponer esta comisión, y yo también le agradezco a ustedes por entendernos. Bueno, ¿quién mejor que la diputada Orqueta, por ejemplo, que está viviendo algo parecido en la región de Coquimbo, con mucha más fuerza, y eso que allá están por lo menos algo más preparados para la lluvia? Nosotros en el norte no estamos preparados para las lluvias. Hoy día en Tarapacá hay aluviones, en Antofagasta hay aluviones, y esperemos que en Arica no pase a mayores el problema, pero así es el clima, así es la naturaleza, y tenemos que aprender a vivir con el cambio climático. Así que, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta, y le pido que por favor se quede un ratito para hablar sobre la comisión.